estoy más que emocionado por esta clase de, no sé, halagos y entrevista tan maravillosa que voy a tener, porque es muy importante divulgar un poco lo que uno ha hecho a través del tiempo, porque la verdad es que como yo comencé haciendo arte ya hace más de 40 años y comencé en los Estados Unidos, realmente ha sido difícil regresar para acá, porque el medio es diferente, porque cuando estás tú en los Estados Unidos y estás especialmente en un sitio como el que estuve, pues todo está a su alcance. En cambio aquí, primero que tienes que romper los esquemas, porque la mayoría del arte que se hace aquí es arte, digamos, pictórica o escultórica tradicional. Y lo que yo he hecho es pues totalmente diferente. Pero a través del tiempo, como he enseñado muchos años aquí primero en la Central y después en la San Francisco, ya existe, digamos, un mundo donde ya hay mucha gente que está haciendo cosas interesantes y dentro de este nuevo lenguaje que tenemos todos, ¿no? Muchas veces has mencionado que el encuentro que tú tienes con el arte estuvo en medio de una circunstancia familiar. Me has contado que tu padre y tu hermano eran excelentes dibujantes. Claro. Y que un poco tú que venías detrás no tenías en ese momento un pensamiento que ibas a dedicarte al arte, ¿no? Pero era el entorno en el que ya había una primera motivación, un primer dispositivo hacia el arte. Bueno, lo que pasa es que cuando yo era un adolescente no me interesaba mucho el arte, me interesaba el atletismo y me pasaba en los Estados Unidos corriendo y solo hacía atletismo. Pero mi padre, que ahí hizo su autorretrato y el retrato de mi hermano, los dos eran muy hábiles. Esos dibujos de ahí son de mi hermano, los de ahí. Y ellos eran muy hábiles para dibujar y para pintar. Y seguramente eso me influía, pero no me interesaba y además me daba como medio miedo de no ser tan bueno como ellos. Pero felizmente me quitó el miedo y empecé a hacer cosas y algunas de ellas me salieron bien. Entonces así comencé, digamos, al mundo de arte. Pero como los tiempos cambiaron, cuando yo estaba trabajando en Bogotá y trabajaba en un sitio que era de arquitectura, planeamiento y todo eso, vino un señor, un famoso arquitecto inglés que trabajaba en MIT, y me dijo, vio lo que yo hacía, me dijo que por qué no hacía una aplicación con este famoso húngaro que trabajaba en MIT, Gyuri Kepes, y pues se me ocurrió que tal vez sí, ¿no? Como yo sí hablaba inglés, como te dije, que era casi mi primer idioma, pues hice una especie de aplicación, fui para allá y me pasó una cosa muy extraña. Fui donde Kepes y le dije que yo quería trabajar ahí. Entonces él, como era un hombre muy solemne y una pinta sensacional, me dijo, coge un puesto en una mesa abajo, en el sótano, y me mandó a un sótano de por ahí que teníamos a trabajar con unos estudiantes. Felizmente no duró mucho mi estadía ahí abajo, porque como yo sí hablaba inglés y empecé a hacer cosas, poco a poco subí y después tenía el mejor estudio de todos, a pesar de que estuvieron artistas como Takis, como los artistas más importantes cinéticos de ese tiempo en el mundo. Y me fue bien. Ahí fue donde comencé y estuve pues 4 años y viajé muchísimo porque se le ocurrió a mi maestro hacer una exposición que viajaba desde Los Ángeles a Chicago, a muchísimas ciudades, y yo me encargué al principio de esas. Entonces, por ejemplo, cuando fui a San Francisco, al Museo de Ciencias, donde todos nuestros compañeros exponíamos ahí la obra que viajaba, el director del museo era un Oppenheimer, el hermano del señor este famoso. Entonces, él me pidió que me quede como director del museo. Y yo estuve muy tentado, pero imagínate que yo me crié en Nueva York y viví en Nueva York y luego
ahora estaba ya de maduro en Boston. Me sentía que estuviera en el Japón casi. Entonces dije, yo no me quedo en San Francisco. Y entonces decidí volver. Y pues, como yo había vivido en Colombia, regresar a Bogotá. Y ahí comencé a trabajar en la Universidad de los Andes y me fue muy bien. Y hice muchas exposiciones por allá. Creo que generé algunos artistas importantes. Y luego cuando mi padre se murió, me tocó volver acá. Y desde que se murió mi padre, me he quedado acá. Y en el fondo, pues redescubrí que yo era ecuatoriano y quiteño. Y dime todo el hongo. Entonces, así es, estoy ahora feliz de haber vuelto y haber tenido, que te digo, la oportunidad de conocer a mucha gente. Y en esta casa vino una vez un amigo de mi padre que se llama Osvaldo Guayasamín a verme con la Toti Rodríguez, porque le gustaba, había visto lo que yo hacía. Entonces yo tuve el honor de tenerle a él en mi casa. Y así me hice amigo de casi todos los artistas que hay acá. ¿Cuán determinante fue tu estancia en el CAPS, Claro. en el NIT, esos años en Estados Unidos? Claro. No, absolutamente. Lo que más me ha marcado en la vida es haber estado en el Centro de Estudios Visuales. Es lo más importante que me ha pasado, porque tuve la oportunidad de ver gente realmente creativa y importantísimo en el mundo del arte. Entonces, eso me inspiró y, como te digo, muchas cosas en la vida tienen que ver también con la suerte. En eso yo ¿qué te digo? Me inspiré muchísimo en ver que existía, digamos, otras maneras de expresarse que no eran, digamos, en las tradicionales. Entonces me gustó mucho trabajar con agua. Entonces empecé a trabajar con agua, con mangueras, y entonces me ocurrió poner una manguera y hacerle como una espiral, y hacía correr agua, pero le metía aire al mismo tiempo, entonces hacía burbujas, entonces salía, entonces se me ocurrió hacer una especie de circulación así, y cuando llegaba a la mitad se devolvía por otro camino. Entonces empecé a darme cuenta que era muy interesante lo que eran las posibilidades del agua. Entonces igual también el fuego. Pero eso fue porque mi maestro me dijo que él había oído que en la ópera en Europa los teatros se iluminaban con lámparas de gas y que las orquestas sonaban y que se dieron cuenta de que las llamas de las luces se vibraban por el sonido. Entonces yo dije, voy a hacer eso. Entonces se me ocurrió hacer una caja, que por ahí tengo alguna, entonces digamos de 1 metro por 1 metro, por unos 15 centímetros de espesor, y la lata encima le abría huecos en diferentes, digamos, patrones de acuerdo a una cantidad de cosas que se puede hacer. Y metía gas, le prendía, y entonces estas llamas con el parlante hacía vibrar a las llamas de acuerdo al sonido. Entonces, ¿qué es lo que dijo mi maestro? Que hacían las lámparas en la ópera en Europa. ¿Qué es el viaje para ti? Pues mira, el viaje es una enseñanza formidable, te cuento. Yo si no hubiera viajado, me imagino que no estuviera haciendo lo que hago. Si yo viajé, yo me acuerdo cuando yo viajé la primera vez, que fue en el 47, y el avión era, creo que de 2 motores, y de hélice. Y eso creo que hacía como un día para llegar a los Estados Unidos, te cuento. Entonces iba de aquí a Panamá, y de Panamá pegaba un brinco no me acuerdo si era a Cuba, y de Cuba a Miami, y de Miami. Era terrible. Claro, eso era como irse a la luna. Entonces, eso fue muy importante. Y, ¿qué te digo? No, yo creo que viajar es la base de, digamos, de lo que te puede generar como creatividad. Y eso en esa época. Después, cuando ya pude viajar por otras partes, más aún, ¿no? Porque uno aprende muchísimo cuando, por ejemplo, cruza pues el charco a Europa. Es maravilloso.
te acuerdas que hemos hablado muchas veces que, por ejemplo, en el caso puntual de esta obra, Quito contra América, ¿no? Tú evocabas aquellas montañas. Claro, lógico. Ese Quito que te rodeó. Lógico, ¿no? claro. Yo lo primero que uno ve cuando uno... Imagínate Quito hace 50 años. Quito era un pueblito. Y lo único que uno veía acá era el Pichincha. Era nuestra referencia para todo. Entonces, lógicamente esto. Y a mí me criaron en una hacienda. Cuando yo era muy pequeño, mi padre, por razones políticas, trabaja en la hacienda de su suegro. Entonces, para estar, me imagino, evadiendo a algunos señores que no le querían. Entonces yo me sentaba, tengo fotos, en una alfombra frente al Cotopaxi. Imagínate, yo ahí, y lógicamente que lo que más he hecho en la vida son Cotopaxis, pero yo me sentaba ahí y veía el Cotopaxi, imagínate. Y luego entonces, por razones otras, tenía una hacienda en Ibarra, igual, entonces era otra naturaleza. Entonces yo soy impregnado del paisaje, de la naturaleza del Ecuador, que es maravillosa. Entonces eso seguramente influyó muchísimo en las obras que yo he hecho siempre. Volviendo al tema del paisaje, pensar en Quito contra América, que tú me comentabas que pensabas en aquel Quito, ¿no? En el momento en que Claro. la obra, pero es una obra que se hace en el 76 Sí, y que curiosamente sigue siendo vigente. claro. Es una obra de arte contemporáneo. Claro. El tiempo ya haya pasado. ¿Has pensado por qué? Porque esta obra tuya es universal. Bueno, primero porque lógicamente que usé un medio que no es la pintura ni el dibujo, que usé el neón. Entonces, hacer el perfil del Pichincha y con la ciudad abajo y el cielo es absolutamente, digamos, es un paisaje como el que hizo todos los artistas desde principios del siglo pasado, ¿no? Entonces, fue una manera de hacer un paisaje, pero con luz, que era lo que yo heredé, digamos, de trabajar en el Center for Advanced Visual Studies, con Kepes. Entonces, de ahí he hecho algunos, por ejemplo, ese de Guayaquil, que es otro neón. Y entonces ahora te cuento que voy a hacer una serie de paisajes en neón de casi todas las capitales latinoamericanas. Voy a hacer eso ahora, que me parece que fuera muy bonito, hacer una exposición de paisajes, pero en neón. ¿Por qué se te ocurrió el neón? Porque trabajé con Kepes, todos trabajamos con luz, y el neón es el único de los, digamos, elementos que se utiliza para luz, que es, digamos, flexible, meable, que se puede hacer lo que quiera. Pero en el recuento de los años has trabajado mucho, tú estás consciente de que eres un maestro con trayectoria, sin entrar a esta cosa que es Sí. pretenciosa que dices, ¿verdad? Sí, Pero de pues, alguna manera uno acumula experiencia. pues claro que yo tengo mucha experiencia porque he tenido la oportunidad de viajar mucho y de estar con gente que me ha enseñado mucho. Y parte, digamos, de lo que es la trayectoria de la gente es encontrarse con otra gente. Y otra gente que te enseña. Otra gente que a lo mejor no es un maestro, pero de todas maneras tiene, que te digo, cosas que a uno le puede interesar muchísimo. Y de las cosas que he aprendido yo es que no tienes que irte donde el señor fulanito, el gran artista. Uno puede aprender de gente que te digo que es a lo mejor, no sé, un personaje que no muy conocido o que no es ni siquiera un artista, que te enseña mucho más. Suma, ¿no? Suma Todo. el conocimiento. Todo en la vida, una de las cosas maravillosas del Ecuador es la riqueza que existe o que tenemos aquí en la gente. La gente acá es formidable. Y la gente acá tiene una cosa que yo no he visto, que yo he viajado bastante, una habilidad artesanal fuera de serie. Es impresionante. Si nosotros tuviéramos un poquito más de, ¿qué te digo?, de
de impulso del gobierno para generar, digamos, más gente en las provincias, para fomentar el arte, fuera formidable, porque la gente aquí tiene una cosa que no tienen, porque yo he vivido en muchas partes en América Latina, que no tienen en otras partes. La capacidad artesanal del Ecuador es increíble, y eso hay que aprovecharlo. Y siguiendo el capítulo de tener conciencia o no tener conciencia, después de ser el primer artista ecuatoriano que ingresa a la colección del Guggenheim, que además es una colección que no solamente está en Nueva York, sino que se multiplica con las colecciones de los otros museos del Guggenheim, porque es un solo fondo, ¿no es cierto? ¿Eso va a cambiar tu perspectiva? No, eso es algo para mí como medio irreal, ¿no? Yo no hubiera pensado en la vida poder tener una obra en el Guggenheim. Yo iba al Guggenheim desde que mi hermano, como te dije, que era artista y le gustaba, y iba yo. En ese tiempo él solo pensaba en el atletismo, pero iba ya ahí, maravilloso, ¿no? Y incluso cuando estuve ya en los Estados Unidos y estaba en el Centro de Estudios Visuales, ir al Guggenheim era como para nosotros ir al Vaticano, ¿no? Cosas así. Y era pero lo máximo, algo impresionante. Y pensar que ahora, de esas cosas, porque son parte de esto, juega mucho la suerte, ¿no? Es la suerte que alguien vino acá, como el señor Pablo León de la Barra, que vino para la Bienal de Cuenca y de paso pasó por acá y le ha gustado lo que hago. Entonces, eso me cambió la vida. A pesar, digamos, de la avanzada edad que tengo, me llegó algo, ¿no?